Cordial saludo, mi nombre es Vanessa Alexandra Gualteros Ariza y en este video se estará hablando acerca de las secciones cónicas. Bueno, para empezar, pues vamos a hacernos la pregunta de ¿qué es una sección cónica? Para responder esta pregunta, pues vamos primero a analizar qué es una superficie cónica de revolución. Se conoce como superficie cónica de revolución aquella superficie generada por una curva plana que se hace girar alrededor de una recta fija, ubicada en el mismo plano de la curva. La superficie cónica de revolución cuenta con los siguientes componentes. La recta que gira se denomina generatriz de la superficie. La recta fija se denomina eje y el punto de corte de las dos rectas se denominan vértices. Entonces, ¿qué es una sección cónica? Es una curva obtenida por la intersección de un plano con una superficie cónica de revolución. Dependiendo de la forma en que el plano corta la superficie cónica, la curva obtenida puede ser una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. En función de la relación existente entre el ángulo de conicidad y la inclinación del plano respecto del eje del cono, puede obtenerse diferentes secciones cónicas. Aquí tenemos un ejemplo en el que podemos más o menos analizar el tipo de secciones que pueden haberse dependiendo del corte que se haga dentro del cono. Por ejemplo, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola, como podemos ver, son diferentes cortes. Bueno, entonces ya empecemos a detallar cada una de estas secciones. La circunferencia. Esta se genera cuando el plano que corta la superficie es perpendicular al eje o recta fija. Una circunferencia es el conjunto de puntos del plano que están a una distancia constante de un punto fijo llamado centro. La distancia de cada punto de la circunferencia al centro se denomina radio. El radio prácticamente es esta lineecita que podemos ver. Bueno, la ecuación de la circunferencia, pues, depende. Por ejemplo, la circunferencia con radio y centro en el punto C, por ejemplo, pues el centro normalmente se representa por H y K, por estos dos elementos. Tiene por ecuación canónica la expresión escrita a continuación. Aquí la podemos observar. Pero para los casos particulares en los cuales el centro de la circunferencia es 0,0, la ecuación canónica de la circunferencia quedaría de esta forma. Bueno, entonces ahora podemos continuar con la elipse. Esta se genera cuando el plano corta la superficie cónica en forma transversal. Es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos es constante. Los puntos fijos se denominan focos. Esta tiene unos elementos y aquí tenemos una imagen de referencia de la cual podemos analizar. Entonces, vamos a acercar un poco la imagen y vamos a analizar. Entonces, nos dice que los focos son los puntos fijos F1 y F2 de este plano. Entonces, aquí los podemos identificar, F1 y F2. Continuamos. El eje focal es la recta que pasa por los focos, o sea, esto. ¿Listo? Bueno, el centro es el punto medio del segmento que une los focos, este de la mitad. Bueno, continuamos con el eje normal. Es la recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro de la elipse. Básicamente es esto. Listo. Los vértices son los puntos en que la elipse corta al eje focal. Entonces, aquí podemos ver un vértice y aquí podemos ver otro vértice. Bueno, el eje mayor es el segmento que une los vértices. Entonces, podemos analizar aquí el plano. El segmento que los une es esta parte que está subrayada en amarillo. Bueno, continuamos con el eje menor. Es el segmento que une los puntos de corte de la elipse con el eje normal. Aquí en esta gráfica lo podemos ver representado como este segmento con una línea azul clara. Bueno,
Ahora el lado recto es una cuerda perpendicular al eje focal en uno de los focos y que une dos puntos de la elipse. Ese es esta pequeña línea que podemos ver acá. Listo, perfecto. Ahora vamos a analizar algo que es la representación 3D de esta sección cónica. Es importante que nosotros tengamos claro este tipo de representaciones porque nos podemos hacer una idea realmente dentro de un plano real, no dentro de, por ejemplo, el plano cartesiano, que sí, normalmente es entendible, pero aquí podemos ver cómo es que se presentan este tipo de cortes y las secciones cónicas que se representan entonces. Por ejemplo, aquí podemos ver pues el cono dentro de, por ejemplo, lo que caben los dos puntos de un plano cartesiano. Y podemos ver el corte que se realiza para obtener una elipse. Bueno, listo. En cuanto a las ecuaciones y sus elementos, pues tenemos claro que tiene bastantes y dependiendo de la forma en que se genere la elipse, estos también dependen eh, de su operación y de su sustitución. Entonces, bueno, el centro siempre será el mismo, el eje focal, la ecuación, los focos, vértices e interceptos. Entonces, dependiendo de esto, esta parte cambia. Puede que sea un signo o puede que sea un elemento. Ahora continuamos con la hipérbola. Entonces, la hipérbola. Esta se genera cuando el plano corta la superficie cónica en ambas partes. Es el lugar geométrico de los puntos tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es una constante positiva. Los dos puntos fijos se llaman focos. Bueno, ahora nuevamente vamos a comprender esta parte de los elementos, pero de la hipérbola. Listo. Entonces, tenemos aquí el plano. Nos dice que los focos son los puntos fijos F1 y F2 del plano. Entonces, aquí podemos ver que F1 y F2 son entonces los focos. El eje focal es la recta que pasa por los focos, o sea, esta línea azul. Los vértices son los puntos en que la hipérbola corta al eje focal. Entonces, nuevamente lo vemos representados en morados, los punticos morados, vértice 1 y vértice 2. Eje transverso. Es el segmento que tiene por extremos los vértices de la hipérbola. Entonces, este segmento que tiene los vértices es el eje transverso. Ahora el centro, bueno, es el punto medio del eje transverso, o sea, este punto rojo. El centro, perdón, el eje normal es la recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro de la hipérbola. Entonces, podemos ver que el eje normal es este. Ahí nos los dice. Y aquí también nos dice el eje focal. Bueno, ahora el eje conjugado. Es el segmento perpendicular al eje transverso en el centro. Está contenido en el eje normal. Entonces podemos ver que es esta sección que está en color amarillo. Ahora el lado recto es una cuerda perpendicular al eje focal en uno de los focos y que une dos puntos de la hipérbola. Entonces esa parte, esta cuerda la podemos ver identificada aquí con negro. Bueno. Ahora vamos a continuar también identificando la representación 3D de la hipérbola como sección cónica. También la podemos ver en 3D, podemos ver que el corte se hace de esta forma. Y bueno, estas son las ecuaciones de la hipérbola junto con pues, sus elementos. Si lo acercamos, podemos ver que esta cuenta con un centro, un eje focal, una ecuación, focos y vértices. Pero también estas fórmulas dependen de cómo se haya generado la hipérbola. Listo. Continuamos con la parábola. Bueno, esta se genera cuando el plano que corta la superficie cónica es paralelo a la generatriz. Es el lugar geométrico de los puntos P, o sea, X y Y del plano, que equidistan en una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco, D, P, M, que es igual a D por P, F.
donde M es el punto sobre el que se proyecta P en la directriz. Nuevamente vemos aquí los elementos de la parábola. Ahora, vamos a identificar el eje de simetría o eje focal, pues es la recta con respecto a la cual una rama de la parábola se refleja en la otra. Entonces es básicamente esta línea, o esta. El vértice es el punto de intersección entre la parábola y su eje de simetría. Entonces el vértice es este punto moradito. El foco es el punto sobre el eje de simetría que está separado del vértice por una distancia igual a la que separa el vértice de la directriz. Entonces el foco lo podemos identificar de color azul. Este es el foco de una parábola, de esta parábola. Ahora la directriz es la recta perpendicular al eje de simetría, tal que la distancia del vértice a la directriz es igual a la distancia del vértice al foco. ¿Cuál entonces sería la directriz? Esta línea amarilla. Bueno, ahora, el lado recto es la cuerda perpendicular al eje de simetría de la parábola, que es prácticamente esta que han venido uniendo. Listo. Ahora vamos a continuar con, bueno, aquí está la representación 3D de la parábola como sección cónica. Podemos ver el tipo de corte desde una parte superior y una parte enfrente de cómo se realiza este tipo de corte para obtener la parábola. Entonces aquí podemos analizar. Ahora, las ecuaciones de la parábola y sus elementos. Nuevamente, se puede realizar de dos formas la parábola y se puede presentar de estas formas. Aquí también nos muestra, por ejemplo, el eje de simetría paralelo al eje X, su ecuación, vértice, foco, directriz, eje de simetría y longitud del lado recto, que son los elementos que mencionamos anteriormente y los identificamos en la gráfica. Entonces, esto sería todo. Muchísimas gracias.